Los invito a ir a Juan 5 esta mañana, Juan 5, y no esta semana que pasó, sino la anterior. Yo estaba en una de mis oficinas, que si no saben, mis oficinas son un par de cafés de la ciudad, porque ahí hay a veces internet y buen tinto o capuchino, lo cual es siempre bueno para estudiar la palabra. Y estaba estudiando y terminé lo que estaba haciendo, empaqué mi portátil, mi Biblia, y un señor me llamó la atención, y era de otro país, era extranjero, y me habló en inglés, me dijo, ¿qué estabas estudiando? Le dije, la Biblia, la palabra de Dios. Me dijo, oh, qué bueno. Resulta que el señor es testigo de Jehová, y nos pusimos a hablar. Hablamos como 40 minutos, creo, y en eso le dije, podemos ser amigos, pero creo que no vamos a estar de acuerdo sobre lo más importante, que es Jesucristo. Y él me dijo, bueno, vamos a ver. Y empezamos a hablar sobre Jesús. Y obviamente no estamos de acuerdo, porque en eso le hice dos preguntas, una sobre Colosenses 1 que leímos esta mañana, otra pregunta sobre Juan 20, y en los dos casos no supo contestarme. Me dijo, uy, tengo que investigar más, pero tengo su número todavía y podemos orar por él. Pero bueno, el caso es que Dios usó eso para recordarme algo, y es que a veces estudiamos la palabra y cuando no entendemos bien sobre el Hijo de Dios, alguien como él podría enredarnos, podría ¿cuál sería la palabra ahí? Podría engañarnos realmente. Y como Iglesia Impacto Bíblico pensé que sería bueno en este aniversario recordar que Cristo Jesús es nuestro Señor y Salvador, que Él es Dios en esencia y que debemos exaltarlo a Él. Entonces, con eso en mente, vamos aquí al texto y vamos a leer finalmente todo el capítulo. Pero quiero empezar con el versículo clave para esta mañana, que es el 23. Y en el 23, Juan 5:23, la segunda parte dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Vemos ahí la idea clave de ese capítulo, y en Juan vemos que Juan enfatiza en quién es el Hijo de Dios. Desde el comienzo de su evangelio hasta el final, quién es Jesucristo en su esencia y quién es Él para nosotros. Y aquí vemos que el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces la idea principal es que debemos honrar al Hijo como honramos al Padre. Como estamos celebrando el aniversario de la iglesia, esta iglesia quiere siempre honrar al Hijo como honramos al Padre. A veces uno puede estar estudiando la Biblia y de pronto están los salmos y eso, y uno no piensa en Jesús. Es un error. Debemos siempre recordar que Dios es trino y que debemos exaltar a nuestro trino Dios. Pero entre las tres personas, ¿cuál es la más debatida, digámoslo así? Normalmente Jesucristo. Porque un judío, por ejemplo, o un musulmán podrían decir, no, honramos al Dios verdadero, y podrían decirlo, pero no van a adorar al Hijo, no van a honrar al Hijo como honramos al Padre. Y ahí tenemos que entender que Cristo debe ser honrado de la misma forma que honramos al Padre. Y eso muchas veces cuesta a la gente entender. Pero vamos a mirar aquí, para entender el contexto, vamos a leer el 1 al 18 y después orar. Juan 5:1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo.
Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Amén. Oremos. Padre, queremos darte gracias por este aniversario. Gracias por lo que tú has hecho, Padre. Gracias por enviar a tu Hijo, porque sin Él no estaríamos aquí adorándote a ti. Padre, gracias por este capítulo que es precioso, que es un capítulo que nos anima, que nos reta, que nos ayuda a ver quién es tu Hijo, Padre, y hoy queremos honrarlo a Él como te honramos a ti. Es en el nombre de tu amado Hijo Jesús que oramos, pidiéndote que nos guíes, Padre, que quites toda distracción y que podamos ver exaltado a tu Hijo, Padre, y entender que solamente por medio de Él tenemos entrada a ti. Es en el nombre de Él que oramos. Amén. Muy bien, hermanos. Aquí vemos, como ya mencioné, debemos honrar al Hijo como honramos al Padre. Y vamos a ver en el texto de hoy 3 testimonios por los cuales debemos honrarlo. 3 testimonios por los cuales debemos honrarlo como honramos al Padre. Y aquí en el contexto ya hemos leído sobre este milagro. Este estanque queda cerca del monte del templo, al norte en Jerusalén, y Jesús encuentra al hombre después en el templo y le dice ahí, lo leímos ahí en el 14, mira, has sido sanado, no peques más. Obviamente este hombre, pues una enfermedad no siempre es culpa de un pecado, pero Jesús sabía que en ese caso lo fue. Entonces le dice, no vayas a hacer lo mismo que hiciste la vez pasada. Y vemos aquí una respuesta de este hombre que como que no recibe a Jesús como debería ser. Porque miren que va de una vez para contarles a los judíos quién era para que ellos fueran a encontrarlo, ¿cierto? Y vemos en el 17 que Jesús dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ahí había un debate si Dios trabajaba el sábado, el día de reposo, el Shabbat. La pregunta era, si todos tenemos que descansar, ¿será que Dios descansa? ¿Y cuál sería la respuesta? Pues Dios es infinito. Si Dios dejara de obrar, ¿qué pasaría con este universo? Él mantiene todo, entonces si Él deja de trabajar un segundo, se explota todo. ¿Ok? Entonces, Jesús cuando dice esto, está diciendo algo bastante fuerte. Porque Él dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué está haciendo ahí? Está diciendo, el Padre trabaja, yo al mismo tiempo trabajo, aunque sea sábado. Que para los judíos era tremendo, y en otras porciones Él dice que soy el Señor del día de reposo, lo cual también era impresionante para ellos, aceptar eso.
Pero vemos aquí entonces que ellos entienden el mensaje. El 18, por esto los judíos aún más procuraban matarle. ¿Por qué? Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Será que captaron el mensaje? Claro. Captaron el mensaje que Jesús aquí dice, pues no lo dice literalmente, pero con lo que dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo, está diciendo, yo soy igual a Dios en mi esencia como Dios. Entonces, miremos el primer testimonio, el 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y hay una palabra muy clave ahí en el versículo, es la última. ¿Qué dice? Igualmente. De la misma forma, si mi Padre hace algo, yo también hace lo mismo, de la misma forma. ¿Por qué? Porque Dios es trino y lo que hace el Padre, hace el Hijo y hace el Espíritu Santo. No podemos separar las tres personas y decir que son tres dioses. No, es un solo Dios si el Padre obra en su Hijo por medio de su Espíritu. Y es por eso que el Hijo dice, yo lo hago igualmente, de la misma forma que el Padre. La Biblia de las Américas capta el sentido bien. En verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer el Padre, porque lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Vemos nuevamente eso en el 17, concuerda, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y muchos se han confundido con esto. Algunos han pensado, no, entonces el Padre, o sea, Jesús es el Padre. Pero miren lo que él dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Si fuera el Padre, él diría, yo trabajo porque soy el Padre, pero no lo dice. Miren otro versículo, Juan 14. En Juan 14 también se nos aclara un poco esto. En Juan 14, 8, Felipe le dijo, Señor, muéstrenos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrenos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Así que, hermanos, cuando miramos nuevamente en Juan 5, el primer testimonio que nos indica que debemos honrar al Hijo son sus obras. Sus obras, porque Él dice que hace estas obras. Y vemos eso también si regresamos al capítulo 5, el versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Las obras de Jesús son un testimonio de que debemos honrarlo. Ahora, ¿cuáles son estas obras? Miren ahí el versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Cuál sería la obra más poderosa ahí del Hijo de Dios? ¿Notaron eso? ¿Cuál es su obra más grande ahí? Levantar a alguien de los muertos, ¿cierto? ¿Quién puede levantar a alguien de los muertos? Solamente Dios, ¿sí? Y algunos quizás dirán, no, pero Elías lo hizo una vez, Eliseo lo hizo una vez, pero hay una gran diferencia. ¿Cómo lo hicieron?
rogando a Dios, dependiendo de Dios para hacerlo, no por su propia voluntad. Pero miren lo que dice el 21. Al final, también el Hijo a los que, ¿qué dice iglesia? A los que quiere da vida. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Cuando Él quiere levantar a alguien de los muertos, lo hace. Lo hace. Ahí vemos una razón para honrarlo, porque Él es Dios y Él puede hacer obras que solamente Dios puede hacer. Miren el 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Ahí otra obra es la de juzgar, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pensemos un momento en algo. Si ustedes miran el 23 conmigo, digamos que Jesús no fuera Dios. Si Jesús no fuera Dios, si pusiéramos el nombre de otra persona, y voy a poner el nombre de Juan el Bautista en el 23 a ver cómo suena. Para que todos honren a Juan el Bautista como honran al Padre, el que no honra a Juan el Bautista no honra al Padre que le envió. ¿Cómo suena? Fatal, ¿cierto? Blasfemia. ¿Por qué? Porque cuando decimos vamos a honrar al Hijo como honramos al Padre, ¿por qué lo honramos? Porque es Dios. Lo adoramos porque es Dios, puede levantar a los muertos, puede hacer milagros y no solamente dependiendo de Dios y pidiéndole, sino que lo hace Él solo. Obviamente con la Trinidad, pero por su voluntad a los que quiere da vida. Entonces ahí vemos su obra de levantar de los muertos. Aquí también vemos que recibimos la salvación por medio de Cristo cuando recibimos su palabra, ¿cierto? En el 24, bueno, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y quiero hacer un pequeño comentario. Aquí muchos creen que llegar a Dios es un proceso de por vida, que yo empiezo y hago obras para llegar a Dios, pero ¿qué dice el versículo? Habla de creer y pasar así de una vez de la muerte a la vida. De una vez, cuando creemos en el Hijo de Dios y en la palabra de Él y en la palabra del Padre, aquí pasamos de muerte a vida. El 25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Aquí hay algo muy profundo, hermanos. Yo estuve disfrutando este capítulo mucho esta semana. Porque noten ahí el 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también. Y eso es importante. Como, así también. El Padre tiene vida en sí mismo, así también el Hijo tiene vida en sí mismo. Y dice ahí que el Padre ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. La pregunta es, ¿en qué momento? Y es una pregunta difícil porque uno podría pensar, pasó en algún momento del tiempo. Pero mantén el dedo acá y miren Juan 1:4. Si miramos todo el Evangelio según Juan, bueno, vamos a leer el 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y vamos a leer esto todos juntos una voz. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Pregunta, ¿en qué momento del tiempo está hablando aquí Dios? Está hablando de la eternidad. Y cuando hablamos de la eternidad, ¿qué pasa con nuestro pequeño cerebro? ¿Cierto? Porque ahí dice, en el principio era el verbo. O sea, ya existía porque es eterno también. Y dice,
que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahora, cuando regresamos a Juan 5 entonces, para entender en qué momento le dio el Padre al Hijo esto de tener vida en sí mismo, la respuesta tiene que ser, eso es algo eterno. Eso es algo eterno. Tener vida en sí mismo, como el Padre, bueno, en alguna predica hablamos de esto, engendra eternamente al Hijo. Es algo no en el tiempo, porque el Hijo no tiene un tiempo de llegar a existir, porque es una relación eterna, Padre e Hijo. El Padre siempre ha tenido un Hijo, el Hijo siempre ha tenido a su Padre. Pero como Padre, el Padre le da la vida eternamente a su Hijo. Y si usted entiende eso, entiende más que yo. Porque eso es profundo. Pero lo que tenemos que entender no es decir, yo tengo a Dios totalmente entendido. No. Ante Dios, ¿qué hacemos? Ahí tenemos que adorarlo. Ahí tenemos que decir que Él es más grande que nosotros y no vamos a entender cómo es Él como Trinidad en su esencia trina perfectamente, pero podemos aceptarlo por fe. Y cuando miramos eso, vemos que por esa razón Jesús puede dar vida a los que quiere, porque es Dios. Y vemos ahí, noten qué significa eso. En el 27, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí vemos que habla ahí de la voz del Hijo de Dios, y por un lado habla de la resurrección a futuro, ¿cierto? Porque el Hijo hablará y saldrán los muertos. Pero vemos también que eso es algo de hoy día, porque ahí dice, miren el 25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Ahí está hablando de algo espiritual. Y algo muy hermoso es que uno puede estar aquí escuchando y escuchamos esta palabra y en esta palabra el Hijo de Dios nos llama. Nos llama por su palabra y nos da vida por medio de su palabra. Amén. Eso es maravilloso. Porque no tenemos que salir para hacer buenas obras para tratar de llegar a Dios, sino que el Hijo de Dios nos habla por su palabra y entendemos que Él es el único Salvador y en ese momento nos da vida y somos salvos cuando creemos en Él. Eso es algo glorioso, pensar en esto. Quizás la ilustración más grande de esto es la de Lázaro. Miren conmigo Juan 11. Miren Juan 11 para pensar un momentico en esto. ¿Cuántos han leído sobre Lázaro? A ver. Bueno, la mayoría sí, algunos tal vez no. Es una historia impresionante en Juan 11. Miren el 4. Oyéndolo, el 3. Enviaron pues las hermanas que para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y vemos ahí que él, cuando escucha que está enfermo, ¿qué hace? Se queda 2 días más para que muriera. Lázaro, es raro, ¿cierto? Pero espera 2 días más. Después Jesús llega y ahí vemos que habla con Marta en los versículos 17 al 27 y Jesús le dice, en el 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Bueno, este pasaje lo usamos casi siempre en los funerales, porque hay una palabra de mucho aliento. Cuando alguien muere en Cristo, ¿qué pasa? Su cuerpo va a la tumba, su espíritu va a donde Cristo y su cuerpo espera. Y vemos aquí que hay una resurrección, pero miren que Jesús le corrige un poco.
el 24, Marta le dijo, yo sé que resucitarán la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. ¿Qué tienes que creer tú para ser salvo? ¿Qué dice la palabra? Creer que Cristo, Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo, creer que Él es la resurrección y la vida. ¿Y qué pasa cuando la resurrección y la vida se enfrentan con la muerte? ¿Es una competencia muy reñida? No. ¿Sí? No lo es. Es una victoria contundente de Jesús contra la muerte, y por eso vemos al final del pasaje ahí en el 38, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo a Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Vemos ahí la obra de Jesús de darle vida a un muerto. ¿Quién lo puede hacer? Solamente Dios. Por eso debemos honrarlo. Y hoy día, ¿quién te puede dar vida eterna? Solamente el Hijo de Dios, ¿cierto? Él te puede dar vida eterna. Entonces por eso lo honramos. Porque no hay otra salvación, no hay otro camino al Padre, sino por medio del Hijo. Regresemos al capítulo 5. ¿Cómo aplicamos esta vida esta verdad a nuestra vida? Miren el 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, tenemos que oír, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cuál sería la primera aplicación? Creer en el Hijo, ¿cierto? Creer en Él para ser salvos, y de eso se trata esta iglesia. Ustedes notarán que tratamos de siempre hablar de Jesús y no de nosotros. A veces contamos una anécdota o algo, pero Jonathan, el pastor Alfredo, otros hermanos que prediquen, no somos importantes. Cristo es el que debe primar, el que debe ser exaltado aquí. Y debemos poner los ojos en Él, porque Él hace obras que solamente hace Dios. Él es el único que nos puede salvar. Miremos entonces el segundo testimonio. ¿Cuál fue el primero? Las obras de Cristo. Miren el 30 al 35. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijarnos por un tiempo en su luz. Entonces, ¿de quién está hablando? Juan el Bautista, ¿cierto? Está hablando de Juan el Bautista, y aunque él dice que el testimonio de Juan no es tan importante como el testimonio de las obras o el testimonio del Padre que vamos a ver ahorita,
pero sí es un testimonio importante, el testimonio de Juan el Bautista, porque él dice en el 34, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Entonces el segundo testimonio es Juan el Bautista. Nosotros creo que a veces no captamos la importancia de Juan el Bautista. Si ustedes piensan, Israel, ¿cuántos años duraron sin profeta? 400 años sin profeta, ellos leyendo sobre el Antiguo Testamento, leyendo, bueno, ¿por qué Dios envió profetas y escuchaban su palabra directamente y nosotros no? Así que cuando Juan el Bautista llega con mucho, ¿cómo se dice? Como mucha expectativa, ¿cierto? Mucha expectativa. Miren conmigo Juan 1 para recordar un poco sobre él. Juan 1, el 6 al 8. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Por eso, ¿cómo llega Juan el Bautista? ¿Qué comía? Langostas. ¿Cómo se vestía? Como profeta, ¿cierto? Como Elías. Y por eso la palabra dice que él vino con el espíritu y el poder de Elías. Cuando llega Juan el Bautista, ¿qué hacía la gente? Salía para ver. Si eso pasara aquí en Santa Marta, eso saldría en las redes, en todos los periódicos, que hay un hombre extraño que está predicando por el río, en Río Bonda sería, o algo así. Y todo el mundo saldría para por lo menos decir, sí, ya lo vi. Y contaría a sus familiares y ellos irían, porque él estaba un poco lejos. Pero toda la gente quería verlo. ¿Por qué? Porque era una voz que clamaba en el desierto. ¿Recuerdan eso? Ahí vemos en el 1:23, Juan mismo dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y eso viene de Isaías 40. Entonces, cuando Juan el Bautista llega, todo el mundo está a la expectativa porque está hablando de cosas proféticas. Se viste de forma rara, come langostas, predica la palabra de Dios. Pero ¿por qué lo hace? Él dice, Cristo tiene que crecer y yo menguar. Es lo que dice después. Y miren el 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan da testimonio de Jesús. Y para nosotros eso del Cordero de Dios quizás lo hemos escuchado. Pero para los judíos era algo poderoso. Porque cuando ellos pecaban, ¿qué tenían que hacer? Llevar un cordero, pensar en su pecado, poner la mano en el corderito y hacer ¿qué? Matarlo por su pecado. Entonces cuando llega Jesús y Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos indica algo sobre su futuro, ¿cierto? Que es un cordero sin mancha, sin pecado, pero que iba a ser sacrificado para poder salvarnos. De eso se trata el testimonio de Juan. Regresemos al capítulo 5. Y lo vemos ahí en el 5:34, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Esto me recuerda, y creo que les he contado esto porque, en alguna ocasión, pero yo cuando vivía con mis papás como joven, mi cuarto estaba en el sótano. Yo sé que aquí casi no hay sótano, ¿cierto? Pero allá en Estados Unidos casi toda casa tiene su sótano. Entonces yo hacía algo, yo no prendía las luces, yo decía, yo quiero experimentar cómo es ser ciego. Entonces nunca prendía luces para bajar la escalera y para ir a mi cuarto, y en la noche
no se dice así. Bueno, había una oscuridad palpable. No podía ver absolutamente nada. Y yo siempre iba así tocando, palpando las paredes, pero una vez quedó la puerta entreabierta a un ángulo de 45 grados. Y yo iba con confianza porque lo hacía siempre así tocando, y no podía ver y me di un golpe ahí en la cabeza bien fuerte y me tumbó esa puerta. ¿Por qué? Porque no tenía luz, no podía ver. Y yo en mi confianza pensaba, no, yo voy bien porque no siento nada. Igual pasaba con ellos, necesitaban una luz, necesitaban una antorcha. ¿Por qué? Para estar preparados para la venida del Señor Jesús. Y resulta que algunos sí y otros no. Porque dice aquí Jesús en el 35, Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijarnos por un tiempo en su luz. Pero el problema, ¿cuál fue? No le hicieron caso, sino que por un tiempo sí iban a escucharlo, pero el mensaje de Él no era sobre sí mismo, sino sobre Jesús. Y no captaron esa parte, que era la más importante. Entonces, aquí vemos la importancia de Juan el Bautista. Hace 8 días, ¿quién estuvo aquí en este púlpito? El pastor Will. ¿Recuerdan eso? Y yo lo presenté, ¿recuerdan? Creo que en la escuela dominical lo presenté, le dije, es mi pastor de Estados Unidos. Y de esa forma ustedes tenían más confianza con él, ¿cierto? Porque si alguien llega, tú no lo conoces, se pone aquí en el púlpito, empieza a hablar, tú dices, pero ¿quién es este gringo? ¿Qué hace aquí? ¿Cierto? Pero con una presentación ya me conocen, otro gringo, pero me conocen a mí y dicen, ok, si él lo conoce desde hace 25 o 30 años, debe estar bien. ¿Cierto? Tal vez. Es igual con Juan el Bautista. Presenta a Jesús para que el pueblo presentó a Jesús para que estuviera listo y preparado el pueblo para recibir a Jesús. Y por eso Jesús lo cita para que ellos fueran salvos. Debían prestarle atención a esa antorcha que ardía y alumbraba. La pregunta es si nosotros escuchamos realmente a Juan el Bautista. Si realmente escuchamos el testimonio de Juan, ¿cómo debe cambiar nuestra vida? Bueno, ¿qué dice Juan sobre Jesús? Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista preparó el camino. Nosotros debemos estar preparados también. Entender quién es Jesús, que fue profetizado. Porque cuando Juan el Bautista habla de ser una voz que clama en el desierto, hacía referencia a esa profecía que dio Isaías 700 años antes. 700 años. Entonces estamos viendo que toda la palabra de Dios habla de la venida de Juan el Bautista, porque Juan iba a preparar el camino para el Señor. Noten ahí la palabra Señor. Esa palabra, ¿qué significa? Dios, ¿cierto? El Señor Jesús, quien es Dios en esencia. Entonces, si escuchamos su testimonio, debemos recibirlo como el Cordero de Dios, o recibir al Hijo de Dios, perdón. Si entendemos que Juan es una antorcha, debemos seguir su luz para llegar a la luz verdadera, quien es Jesús. Y vemos ahí entonces por qué honrar al Hijo, porque Juan el Bautista habla de él. Miremos entonces para concluir el tercer testimonio. Aquí vamos a mirar el 37 al 39. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí vemos el tercer testimonio,
Y yo estaba pensando primero en el Padre y después en las Escrituras. Pero para simplificar, uní las dos cosas. Porque me di cuenta de algo. Ahí en el 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Y en el 39 dice, escudriñar las Escrituras. Es decir, el testimonio es el Padre por medio de su palabra. Es decir, lo que el Padre testifica, también las Escrituras testifican. Así que el tercer testimonio es el Padre por medio de su palabra. Porque sabemos, Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y después sigue para decir, en estos tiempos ha hablado por su Hijo. El Padre ha hablado. Entonces el testimonio es el Padre por medio de su palabra. Leamos ahí entonces el 40 al final. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿A quien os acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Ahí vemos el testimonio del Padre por medio de su palabra. Entonces, Cristo dice que las Escrituras dan testimonio de él. ¿Pero en qué sentido lo hacen? Pues yo pensé en algunos sentidos. En las profecías de que venía un Salvador, ¿cierto? Especialmente Isaías, pero hay muchos más. También en la incapacidad del hombre para cumplir la ley. Vemos en el Antiguo Testamento, ¿qué vemos? ¿Mucha obediencia o mucha desobediencia? ¿Recuerdan la serie de jueces? En estos días cada quien hacía lo que bien le parecía. Con todo eso nos muestra nuestra naturaleza. ¿Tú puedes cumplir la ley de Dios? No la puedes cumplir. Entonces eso nos indica la necesidad de un Salvador. Cuando miramos esa desobediencia de Israel, ¿qué debía hacer Israel? Una luz para las naciones, pero no lo hicieron bien, lo cual nos indica que la luz verdadera venía después. Cuando vemos los reyes fracasados, y hay muchos, ¿cierto? El pecado de ellos, ¿en quién debemos pensar? En Jesús, el Rey perfecto. Cuando leemos sobre la sabiduría en Proverbios o en Job o en Eclesiastés, ¿en quién debemos pensar? Pues en Cristo Jesús, quien es la sabiduría. Incluso cuando pensamos en el día de reposo, ¿en quién debemos pensar? Hebreos 4 nos dice algo, dice que Cristo es nuestro reposo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque descansamos en Él. Como ellos debían descansar el sábado, nosotros debemos descansar en Él, porque la fe, un sinónimo de la fe, me gusta esto, es un descanso en el Hijo de Dios. Reposar en el Hijo de Dios y en su obra. Anoche no descansé muy bien. A veces eso pasa los sábados, ¿cierto? No sé. Pero en eso uno piensa, wow, descansar es muy rico, ¿cierto? Descansar bien. Pero muchas personas están pensando en su rendimiento. Incluso cristianos que tienen un estrés constante. ¿Por qué? Porque están pensando en su rendimiento y yo no doy la talla y yo no llego a Dios y yo me siento culpable siempre. Pero tienen que descansar en el Hijo de Dios. La fe es un descanso en el Hijo. Si tú pones tu fe en otra cosa, no es el descanso que Dios ha estipulado. Porque hay salvación solo en el Hijo. Entonces es descansar en Él como nuestro día de reposo. Nuestro reposo eterno es en Cristo Jesús. Entonces el tercer testimonio, ¿cuál es, hermanos?
el Padre por medio de su palabra. He hablado solamente de algunas indicaciones de eso, pero ¿cuál es el nombre de esta iglesia? ¿Se han fijado bien? Iglesia Cristiana Bautista Impacto Bíblico. Y quiero contarles cómo surgió ese nombre. Íbamos con el pastor Alfredo y el pastor James y 2 pastores más a la ciudad de Cali, que es un viaje desde Bogotá, en aquel entonces un viaje un poco largo por carretera. Ahí íbamos pensando y soñando de una iglesia y empezamos a botar ideas y, no, ¿qué tal un impacto? Queremos hacer un impacto. Ah, sí, chévere, y pensamos en muchas ideas y otra persona dijo, no, ¿qué tal impacto bíblico? Porque queremos un impacto que sea bíblico, ¿cierto? Y después pensamos, bueno, bautista, porque creemos ciertas cosas como los bautistas, que el bautismo es por inmersión de los creyentes. Y añadimos otra palabra cristiana porque la gente piensa a veces en los adventistas, que es otra cosa. Los bautistas son una cosa, los adventistas otra. Ahí es la historia de cómo surge ese nombre. Pero notarán ustedes en ese nombre la importancia de las escrituras. Porque las escrituras son las que nos cambian. ¿Por qué? Porque nos permiten ver ¿a quién? A Cristo. Nos permiten honrar al Hijo como honramos al Padre. Y eso es clave. Porque muchas veces en las iglesias a veces el enfoque es todo menos Cristo. ¿Sí? Aquí podríamos tener humo que saliera de esta tenima, pero no lo vamos a hacer, ¿cierto? Humo y bueno, todo eso. Pero no, pues aquí es un mensaje sencillo, hermanos. Aquí ustedes vienen y yo vengo para adorar a nuestro Dios Trino y para exaltar a nuestro Salvador Cristo, porque ese es el mensaje que salva. ¿Sí? Porque a veces podemos tener una experiencia linda y todo lo demás y sentirnos bien, ya el aire funciona mejor hoy, ¿verdad? Qué bueno, eso es maravilloso, pero sentirse bien no es la idea solamente. La idea es honrar al Hijo de Dios. Él es digno, Él es digno. Vemos el testimonio que nos ayuda a ver eso, sus obras. Vemos el testimonio de Juan el Bautista, vemos el testimonio del Padre por medio de su palabra y todo eso va en una sola dirección, que debemos honrar al Hijo como honramos al Padre. Para terminar entonces hoy, quiero hacerles una pregunta y es una pregunta que me tiene pensando. ¿Honras al Hijo como honras al Padre? ¿Honras al Hijo como honras al Padre? Quizás no honras a ninguno de los dos, ¿cierto? Porque ¿cuál sería el primer paso para honrar al Padre y honrar al Hijo? Recibir la vida eterna, ¿cierto? Miren el 24 una vez más. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La primera forma de honrarlo es recibirlo, recibir la salvación en Él. Y ya creo que eso del descanso, eso del reposo ayuda, ¿cierto? Es poner nuestra fe en Él, descansar en Él. A veces, bueno, voy a contarles una anécdota más, que estábamos aquí el jueves, creo que fue, con el grupo, trabajando en esos paneles y yo tuve que hacer una llamada telefónica. Entonces marqué a la persona, empecé a hablar y vi una silla allá atrás y fui a sentarme y resulta que no tenía una pata. No terminó bien. Terminé de romper totalmente esta silla y quedé en el piso riéndome ahí mientras hablaba. Pero a veces ponemos la fe en cosas que no son Cristo. Ponemos la fe en que no, que somos mejores que nuestros vecinos, porque ellos sí son tal vez no tan buenos, ¿cierto? O yo soy buen papá
o yo proveo bien para mis hijos, o yo soy buena esposa, o yo soy una persona de bien, decimos, o yo soy religioso, ¿sí? Y son cosas que son como esa silla que no nos sostiene. ¿Por qué? Porque no son Cristo, ¿sí? Si ponemos la confianza en esas cosas, de nada nos sirve. Finalmente habrá un juicio, lo hemos leído varias veces, ¿captaron eso? Jesús dice, el Padre me ha dado el juicio y habrá un juicio final, pero dice en el 24, si creemos en el Padre y creemos en la palabra de Cristo, esa persona no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La única forma de escaparnos de ese juicio es recibir al Hijo. Entonces, esa sería la primera aplicación de ese mensaje. ¿Y qué mejor día hay para recibir a Cristo que hoy? Celebramos el aniversario de la iglesia. ¿Qué tal decir por muchos años, no, yo recibí a Cristo el día del aniversario? Sería maravilloso. Y Cristo nos puede salvar a cualquiera esta mañana si se arrepiente y confía en Cristo, descansa en Él, más nada. Segundo, si ya lo conoces, tú dices, ya lo conozco, ¿qué hago? Pues aquí hay mucho que hacer, ¿cierto? Porque cuando se trata de honrar al Hijo, ¿cómo lo podemos hacer? Hay muchas formas de hacerlo. Y miren el 29, habla aquí de la resurrección, dice que, bueno, el 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y algunos podrían pensar, entonces la salvación es por obras, pero no está diciendo eso. Está diciendo Cristo que cuando tú lo recibes, ¿qué vas a hacer? Obras buenas, porque has nacido de nuevo, y una persona nacida de nuevo, ¿qué hace? Buenas obras. Entonces aquí salgamos de ese lugar, después de comer el pudín, claro está, pero para hacer buenas obras, ¿sí? Para hacer buenas obras, obras que correspondan a la vida eterna que hemos recibido, no obras que correspondan a la muerte que merecemos. Entonces vamos a orar. Padre.